Saludos desde Córdoba, República Argentina. Como lo anunciáramos al finalizar el capítulo primero, hoy vamos a refrescar brevemente algunos conceptos como Papa, Vaticano o Iglesia, que en la mayoría de los medios de comunicación se utilizan o indistintamente o como sinónimos y traen con ello mucha confusión entre los creyentes y no creyentes. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración. En momentos de hacer este capítulo, se ha desatado en la iglesia una tormenta que amenaza ser de muy grave intensidad. Algunos hablan inclusive de la posibilidad de un sismo. Me refiero al sínodo de la Amazonía que culminó el pasado 27 de octubre del 2019. Algunos sacerdotes y laicos con formación e información mucho más precisa y completa que la nuestra han expresado un juicio bastante negativo al respecto, porque, como expresó el cardenal Sara, el problema es que en este sínodo, cuyo propósito es bueno, sin duda, muchos lo han utilizado para promover algunos intereses personales o ideológicos. Alrededor de este sínodo se han dado algunos actos u algunas acciones que han causado confusión, gran confusión entre nosotros los creyentes. Por ejemplo, en la inauguración y durante el sínodo, resulta que llevaron imágenes de la Pachamama a los jardines vaticanos y posteriormente en peregrinación a una iglesia en la vía de la Conciliación en Roma. Ahí en los jardines vaticanos, personas lógicamente religiosas, estoy hablando de religiosas y monjes, entre otros, estaban de rodillas ante esa imagen haciendo reverencia. Ha sido en realidad la adoración de un ídolo, y no puedo más que recordar que por una actitud similar el pueblo judío debió peregrinar por el desierto durante 40 años. No es el momento, ni estamos en condiciones de hacer un análisis completo del tema. Solo puedo decir, en un todo de acuerdo con el párroco, que sin darnos cuenta hemos hoy vaciado la iglesia de su contenido sobrenatural, para mirarla y analizarla como lo haríamos con una nación o un grupo de naciones, con una empresa comercial o con una institución cultural o deportiva. Nos hemos olvidado que nuestro Señor Jesucristo no solo la fundó la iglesia, sino que es propietario de ella. Querer ponernos en su lugar, sea cual fuere la jerarquía que tengamos, es solo una usurpación de graves consecuencias. Muchos somos los que estamos preocupados y esperamos la carta posinodal del Papa, que la ha prometido sacar en breve tiempo, en la certeza que tendrá la asistencia especial del Espíritu Santo. Son muchas las tormentas que este timonel tiene que enfrentar y no nos queda más que rezar por él y la iglesia que comanda acá en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo fundó una sola iglesia. Esto lo aclaró o lo enseñó diciendo, habrá un solo rebaño y habrá un solo pastor en San Juan 10:16. Esta iglesia no puede ser otra o no es otra que la iglesia católica, apostólica y romana. Todas las demás iglesias y religiones están simplemente equivocadas, por duro que esto parezca. Una porque no reconocen el verdadero Dios o al verdadero Dios, que sería como por ejemplo el budismo. Otras porque se separaron de la iglesia verdadera, como las llamadas evangélicas. Otras porque no creen en que Cristo sea el Dios, como los musulmanes. Y otras porque rechazaron en su momento al Mesías y lo siguen rechazando todavía porque lo esperan, el judaísmo. Los protestantes dicen que la Iglesia católica se corrompió a partir
del emperador Constantino hasta que llegó Lutero con su reforma. Aparte de que esto no es cierto, dice el padre Levin, aún admitiendo defectos en elementos de la Iglesia, graves a veces, si fuera verdad que la Iglesia Católica dejó de ser la verdadera Iglesia de Cristo, entonces Él hubiera faltado a su promesa. Yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos, y las puertas del infierno no prevalecerán. ¿Y en dónde está? Pues está en la Eucaristía, que solo puede ser consagrada por un sacerdote católico. La promesa de Cristo garantiza que la Iglesia no puede fallar cuando señala el camino de la salvación. Cristo no dijo que en su iglesia no habría defectos, por supuesto que los hay, sino que vencería el mal y que el mal no podría contra ella. Siempre se ha dicho, entonces, que la iglesia es santa, formada por pecadores. No se olviden ustedes, por ejemplo, que ya en la primera comunidad elegida por el propio Cristo hubo alguien que lo negó 3 veces y que luego fue el primer papa, y otro que lo traicionó y lo llevó a la cruz. Según sabemos, la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Es católica porque es universal, es decir, no tiene fronteras, está abierta a todos los hombres. Su mensaje de salvación se dirige a todas las gentes. En el Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, se reunieron más de 2.500 obispos de 100 nacionalidades distintas. Este dato numérico nos va a servir para más adelante en este trabajo. Esta universalidad de la Iglesia Católica no solo se extiende a todos los hombres de todos los tiempos, de todas las razas y de todas las clases sociales, también se manifiesta en su amplitud. Abarca Biblia y la tradición, a Jesús y María, la fe y las obras, la razón y la revelación, los dogmas y los misterios, la justicia de Dios y su misericordia, etc. En cambio, las herejías protestantes son excluyentes. Solo la fe, solo Cristo sin María, solo las obras no tienen ningún valor. Si la Iglesia Católica Romana es la única que tiene estas señales distintivas de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, ella será la única realmente fundada por Cristo, no caben dudas. Ahora bien, Cristo fundó su iglesia sobre Pedro, como piedra fundamental y símbolo presente de su unidad. Si Pedro es el fundamento y ya falleció hace 2000 años, no cabe duda que nuestro Señor previó que el poder conferido a Pedro debía transmitirse a sus sucesores. Se llama romana porque el Papa está en Roma. Ya veremos ahora qué es el Vaticano. Pero además del rito romano, hay otros ritos católicos, como el rito bizantino, el copto, el armenio, el caldeo, que obedecen también a la sede de Pedro. Es de toda lógica que el fundamento no puede desaparecer sin que se derrumbe el edificio que soporta. Ahora nos vamos a referir brevemente al Vaticano. Es el Estado-nación independiente más pequeño del mundo, cubre una superficie de 44 hectáreas dentro de un límite de 3 kilómetros y posee otras 65 hectáreas en ubicaciones remotas. Por supuesto, es la sede del Papa. Junto con los edificios y jardines centenarios, el Vaticano mantiene sus propios sistemas bancarios y telefónicos, oficinas de correo, farmacias, periódicos y estaciones de radio y televisión.
La historia del Vaticano comienza con la construcción de una basílica sobre la tumba de San Pedro por el emperador Constantino I, quien empezó a construirla o ordenó la construcción en el año 324. La Basílica de San Pedro se convirtió pronto en un centro espiritual para peregrinos cristianos de todo el mundo, lo que le llevó a un desarrollo de vivienda para clérigos y la formación de un mercado que se convirtió en próspero distrito comercial de Borgo. Luego del ataque de unos piratas sarracenos que dañaron San Pedro en los 246, el Papa León IV ordenó la construcción de un muro para proteger la Basílica Sagrada y sus recintos asociados. Terminado en 852, la pared de 39 pies de altura cerró lo que se inauguró en la ciudad de León, un área que abarca el territorio actual del Vaticano y el distrito de Borgo. Las paredes fueron continuamente expandidas y modificadas hasta el reinado del Papa Urbano VIII en la década de 1640. Y aquí estaré hasta que vengas por mí. Y aquí estaré alabándote. Y aquí estaré. Como ustedes podrán advertir, al mejor estilo de las grandes producciones de Hollywood, en este canal se cambia de vestuario en cada escena. En realidad, si no nos cambiamos de camisa, porque demoramos mucho en hacerlo, nos echan del estudio. Vamos a seguir un poco con la historia breve del Vaticano, con cuestiones que creo pueden llegar a ser muy interesantes. Entre 1309 y 1377, siglo XIV, los papas residieron en Aviñón. Hubo 8 papas que residieron en Aviñón, Francia. Y gracias a la prodigiosa intervención de una santa fantástica que es Santa Catalina de Siena, el Papa Gregorio XI decide regresar a Roma, que es la sede natural, por cuanto el cargo real, el principal, es ser obispo de Roma. Esto había causado un gran escándalo y revuelo dentro de la iglesia. Tras el regreso de la iglesia católica o la Santa Sede en 1777, el clero trató de restaurar el brillo de la ciudad amurallada. Nicolás V, hacia 1450, comenzó la construcción del Palacio Apostólico, que finalmente fue el hogar permanente de sus sucesores, y su colección de libros se convirtió en la base de la Biblioteca Vaticana. Los papas tradicionalmente tenían el poder sobre los territorios regionales conocidos como estados pontificios, hasta 1870, que por movimientos e influencias de masonería se llegó inclusive a invadir el Vaticano. El Estado italiano, el Reino de Italia, unificado, reclamó prácticamente todas las tierras fuera de las murallas del Vaticano. Esto duró hasta 1929, en que la soberanía independiente de la Ciudad del Vaticano fue reconocida por el gobierno fascista italiano en el Tratado de Letrán, o varios tratados de Letrán, también llamados tratados lateranenses. Estos pactos de Letrán o pactos lateranenses fueron una serie de acuerdos firmados el 11 de febrero de 1929 por el cardenal Pietro Gasparri en nombre del Papa Pío XI
y por el primer ministro de Italia, Benito Mussolini, en nombre del rey Víctor Manuel III. Supusieron entonces la independencia política de la Santa Sede del Reino de Italia como Estado soberano, así como el restablecimiento pleno de las relaciones entre los representantes de Italia y de la Iglesia Católica, que habían sido muy hostiles entre sí, dando lugar a una situación que siempre se conoció como la cuestión romana. En esos acuerdos de 1929, el gobierno de Italia fascista admitió reconocer, en definitiva, a la Santa Sede como Estado independiente. Para aventar cualquier tipo de dudas y de difamaciones que se han dicho al respecto de que Pío XI había logrado acuerdos aceptando el fascismo, hay que decir que el 29 de julio del año 1931 dictó una encíclica que se llama Non abbiamo bisogno, en la cual condena, o mejor dicho, marca los errores del fascismo, sobre todo con relación a la captación de la juventud. El Papa, como dogma de fe, es el legítimo sucesor de San Pedro. Esto surge de la misma palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 20, en la que ocurre esa escena en la que el Señor pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Señor le contesta, y aquí es el momento fundacional de la iglesia, cuando le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pero debo agregar además que antes que esto, le encomendó a ese Pedro que cuidara de sus ovejas en cada una de las triples declaraciones de fe. Cuando le dice, Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? ¿Más que estos? Y él le contesta por 3 veces, sí, te amo, Señor. Podemos deducir con certeza, o tener la certeza, de que el tiempo que dure la iglesia será igual al tiempo que ella permanezca sobre su fundamento. Por eso dijo San Ambrosio, el maestro de San Agustín y obispo de Milán, donde esté Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Lo que Cristo instituyó en el apóstol Pedro es menester que dure perpetuamente en la iglesia. Ese fundamento es la autoridad. Una sociedad sin autoridad se desintegra. Sin autoridad se frustra la sociedad. La autoridad es un elemento esencial en toda sociedad, la cual sin ella se desmorona y acaba de desaparecer en anarquía. Todo grupo, para subsistir, necesita organizarse. Y toda organización necesita una autoridad al servicio del bien común. El Papa, como dogma de fe, es el legítimo sucesor de San Pedro. Esto surge de la misma palabra de Dios en Mateo 16, del 13 al 20, en la que ocurre esa escena en la que el Señor pregunta, para ustedes, ¿quién soy yo? Y Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Entonces el Señor le contesta, y aquí es el momento fundacional de la iglesia, cuando le dice, y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Pero debo agregar además que antes que esto, le encomendó a ese Pedro que cuidara de sus ovejas en cada una de las triples declaraciones de fe. Cuando le dice Pedro, ¿tú me quieres? ¿Tú me amas? ¿Más que estos? Y él le contesta por 3 veces, sí, te amo, Señor. Podemos deducir con certeza, o tener la certeza, de que el tiempo que dure la iglesia será igual al tiempo que ella permanezca sobre su fundamento. Por eso dijo San Ambrosio, el maestro de San Agustín y obispo de Milán, donde esté Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Lo que Cristo instituyó en el apóstol Pedro es menester que dure perpetuamente en la iglesia. Ese fundamento es la autoridad. Una sociedad sin autoridad se desintegra. Sin autoridad se frustra la sociedad. La autoridad es un elemento esencial en toda sociedad, la cual sin ella se desmorona y acaba de desaparecer en anarquía. Todo grupo, para subsistir, necesita organizarse, y toda organización necesita una autoridad al servicio del bien común. Los protestantes, como rechazan la autoridad del Papa, dicen que este pasaje que acabamos de leer es una interpolación. El padre Loring nos dice, esta teoría de la interpolación no es válida porque este texto del primado de Pedro no falta en ninguno de los 4000 códices anteriores al siglo IX, ni en los códices de las versiones hechas durante los primeros siglos, ni en los primeros Armonía Evangélica de Taciano, años 70, ni en los padres de la iglesia anteriores al siglo IV. Además, en las antiguas iconografías cristianas y en la liturgia siempre se representa a Pedro con las llaves, alusión directa y clara del texto de Mateo. Los sucesores de San Pedro, los papas de Roma, siempre han sido considerados como los jefes de la Iglesia Católica. Los tradicionalistas y los masones ateos, en cambio, buscan caminos para socavar esa autoridad que ella y que desaparezca entonces, como dijimos antes, desaparezca la iglesia. Los tradicionalistas y masones ateos, en cambio, buscan otro camino, un camino para socavar esa autoridad de tal manera que desaparezca la iglesia. Ese es el objetivo. Y no existen dudas de que mayormente lo han logrado, eso no es muy cierto. Entre otras cosas, porque utilizan la técnica del argumento ad hominem, que consiste en atacar al hombre que ejerce la autoridad, en este caso el Papa, sin demostrar la falsedad o equivocación doctrinal que lo bendigan, pero dirigiéndose especialmente a los sentimientos. Por ejemplo, decir que el Papa es filocomunista o se adhiere a alguna de las teologías de la liberación, por cuanto nos llama a la misericordia con los excluidos y socialmente descartables o remitidos a la periferia de la sociedad. Simplemente, con solo escucharlo, el Papa Francisco busca que la Iglesia se ocupe principalmente de los pobres y excluidos, porque esas buenas obras son propias de la Iglesia a imitación de Cristo, y es aparte un mandato del propio Cristo. Nunca aportan pruebas concluyentes, pero muy rápidamente se animan a tratarlo de hereje o apóstata.
Esta técnica del ad hominem, argumento ad hominem, es utilizada especialmente en la política para desmerecer al contrincante. No importa lo que haga o diga, sino el sentimiento que se haya creado sobre él, para que la gente ni siquiera lo escuche. Eso es efectivamente el objetivo de la masonería y también del lefebvre. Como venimos diciendo, los sucesores de San Pedro, los papas de Roma, siempre han sido considerados como los jefes de la Iglesia Católica. Es curioso, por ejemplo, que en el año 96, cuando todavía vivía en Éfeso el apóstol San Juan, evangelista, los cristianos de Corinto no acuden a él para solucionar un grave problema que existía en esa época, sino al Papa de Roma, San Clemente, sucesor de Pedro. Cristo, y esto es muy importante, fundó una iglesia jerárquica, no democrática. Desde el punto de vista político, podríamos decir que se trata de una monarquía absoluta. Esto debe quedar muy claro. Tan claro que es lo que indignan los masones, creadores de la democracia, que nos tiene a todos sometidos a una cultura de las mayorías y minorías, siempre que ellos puedan manejar esa mayoría. Las sociedades son un caos y en estos últimos 15 años, además, se atenta permanentemente contra todo lo que sea autoridad y justicia. A la dinerocracia, como en realidad deberíamos llamarla, no le conviene el orden, pues fácilmente nos daríamos cuenta de quiénes son los que realmente nos gobiernan y cuáles los fines que persiguen. La Iglesia es una sociedad organizada jerárquicamente por el mismo Cristo. El poder de los jerarcas no proviene de la comunidad de los fieles, sino del propio Dios hecho hombre. Afirmar lo contrario es absolutamente herético. Mientras en la sociedad civil todo es opinable y discutible, en la Iglesia, en las verdades fundamentales, no es posible la libre opinión, puesto que hay que sujetarse a la doctrina de la revelación. Como dijo San Juan Pablo II, perdón, el 20 de noviembre de 1998, la verdad revelada no es producto de una iglesia democrática, sino que es un don que viene de lo alto, de Dios mismo. Hoy algunos quieren acomodar la doctrina católica a los signos de los tiempos, como pasa lamentablemente en grandes sectores de la propia iglesia, como por ejemplo las llamadas teologías de la liberación y las iglesias populares o nacionales. Desde la Revolución Francesa, era pretensión constante de los masones republicanos y democráticos, así como lo que hacen ahora con la sociedad, pugnan incesantemente por hacerlo en la iglesia y poner al ser humano en el lugar de Dios. Es quizá esta la apostasía más grande. Pero los signos de los tiempos no son fuentes de revelación, sino consecuencias de las opiniones de los hombres. Por eso debe ser, al contrario, hay que examinar los signos de los tiempos a la luz de la revelación para ver si son aceptables o no. No se puede sustituir el mensaje divino por palabras humanas, por muy sabias que éstas sean. Tal pretensión ha dado origen a muchas herejías. La Iglesia de Cristo ha de durar hasta el fin de los siglos, tal como Él la instituyó, por lo tanto también el pontificado, que es su fundamento, durará hasta entonces. Luego allí se encuentra la verdadera Iglesia de Cristo, donde se encuentra este sumo pontífice. La Iglesia es una sociedad organizada jerárquicamente por el mismo Cristo. El poder de los jerarcas no proviene de la comunidad de los fieles, sino del propio Dios hecho hombre. Afirmar lo contrario es absolutamente herético. Mientras en la sociedad civil todo es opinable y discutible, en la sociedad iglesia
en las verdades fundamentales no es posible la libre opinión, puesto que hay que sujetarse a la doctrina revelada, que culminó con la muerte del último apóstol. Como dijo San Juan Pablo II, el 20 de noviembre de 1988, la verdad revelada no es el producto de una iglesia democrática, sino que es un don que viene de lo alto, es decir, de Dios. Hay algunos que quieren acomodar la doctrina católica a los signos de los tiempos, como pasa lamentablemente en grandes sectores de la propia iglesia, como por ejemplo las llamadas teologías de la liberación, las iglesias populares o nacionales. Desde la Revolución Francesa era pretensión o aspiración constante de los masones republicanistas y democráticos, así como lo hacen ahora con la sociedad, pretenden y pugnan incesantemente por hacerlo con la Iglesia. Ellos están en contra de toda monarquía que no los deje hacer su voluntad y manejar esas mayorías y aprovecharse de ellas. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo 2. Continuaremos en el próximo, ya profundizando sobre el tema que nos ocupa. No se olviden de, si les ha parecido interesante, marcar que les gusta y hacer clic en la campanita para recibir el aviso de que hemos publicado otro video. No se olviden de estas palabras: no hay un árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. Cada árbol se reconoce por su fruto. No se recogen los higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El hombre bueno saca el bien del tesoro de bondad que tiene en su corazón. El malo saca el mal de su maldad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es palabra de Dios.